haré para tomarte en mis adentros, guitarra? ¿Cómo haré para que sienta mi torpe amor, mis ganas de sonarte entera? ¿Cómo va? ¿Cómo se Qué toca experiencia tu nueva carne, esta, ¿eh? tu oloroso tacto, tu corazón sin hambre, tu silencio en el puente, tu cuerda quinta, tu cordón macho y oscuro, tus parientes Alicia, cantores, Marcos, tres almas Juli. conversadoras como niñas. Buenas. ¿Cómo se puede amarte sin dolor, sin apuro, sin testigos, sin manos que te ofendan? Vamos a esperar a que... Pasarte mis hombres y mujeres bien queridos, guitarra, Y tiene que estar de mis fondo. amores ajenos, mi certeza Vamos a esperar a de que amarte. aparezca Débora, así le invitamos a ¿Cómo participar. entregarte todos esos Y nombres y esa sangre, sin y mientras inundar tu tanto, corazón de sombras, Alfredo de de fondo. temblores y muerte, de ceniza, No sé qué tal de se escuchará, ¿se soledad escucha errante, bien? Díganme de si silencio, se escucha bien la voz, pues cuando estemos lo bajaremos un poco al pobre Alfredo, pero bueno, mientras tanto, ¿se escucha bien? Hoy anduvo la muerte buscando entre mis libros alguna cosa. Hoy por la tarde anduvo entre papeles, averiguando cómo he sido, cómo ha sido mi vida, cuánto tiempo perdí, cómo escribía cuando había verduleros que venían de las tintas, Ahí cuando está teníamos Débora. novias, Ahora, dos a ver. combos, dos pares de zapatos, cuando no había televisión, ese mundo a los pies, violento, imbécil, abrumador, esa novela canallesca escrita por un loco. Hoy anduvo la Ahí muerte está, entre mis creo, a ver. libros, buscando mi pasado, buscando los veranos del 40, los muchachitos bajo la manguera, del barrio, Hola, asesinados. hola Débora, creo que ahí te mandé la invitación para que te sumes. Hoy anduvo la muerte revisando mi amor. A ver. Buenas, Hola Juan, ¿cómo estás? bien, muy bien. Me alegro. ¿Vos? A ver. Bien, bien, ahí estamos. Como te venía diciendo hasta recién, súper nervioso, pero súper contento también. Bueno, muy bien, de eso se trata. Y sí. ¿Qué contás? ¿Cómo termina la semana? Bien, intensa, una semana muy intensa. Mejor hablemos de literatura. Está bien, está bien. ¿Vos? Ay, bien, bien también. No, creo que estoy como condicionado a decir que intenso también como por no quedarme atrás. Pero la verdad que eh, bastante tranqui dentro de todo, con sus puntos y cosas. Pero bien, creo que el momento de toda la semana que estuve esperando es este, justamente. Entonces, como ahora que estamos acá, mejor. Qué bueno. Bueno, aprovecho a saludar, que ahí están saludando los chicos. Hola Vero, hola Agustín, hola a todos, a los que están acá atentos del Sí, otro lado. sí, eso, hola a todos. Yo la verdad que estoy tan obnubilado por todo el asunto que voy a tratar de ir prestando atención, pero bueno, hasta ahora es una charla con vos, como que con espías, pero una charla con vos. No, pero sí, sigue siendo una charla conmigo. Buenísimo. Acá tengo el Eh, con la luz, se ve medio oscuro, ¿no? sí, pero como con aire de ambientación, digamos. Yo tengo la Ah, luz bien. muy arriba, entonces como que brillo. Eh, y no sé si me ayuda. Es como, voy a empezar con un comentario que tiene poco que ver con literatura o que entra por otro lado, pero me siento como, hace un tiempo vi un documental de los Rolling Stones, el que está grabado por Scorsese, y que Scorsese es el que estaba porque no podía poner una luz encima a Mick Jagger durante más de 5 segundos porque se derretía. Y un poco me siento con la luz acá en la frente como brillando Lo- y si te sentís como Mick Jagger, ni te cuento, Juan, o sea, ya está, no hay nada de qué hablar, o sea, me siento con los nervios de Scorsese, no como con la confianza de ya Mick Jagger. si te sentís como Mick Jagger y escribiste una novela, es anecdótica la novela, ya está, o sea, Yo bueno, solo me meto estas cosas, después me tratan de egocéntrico. no, para nada. Bueno, aprovechemos a contarles un poco de qué se trata de esto de las lecturas cruzadas, ¿no? Estaría bueno, ¿no? Dale. Si querés yo arranco y vos después me seguís a mí.
En realidad Dale, los dale. dos estamos nuevitos en esto de las lecturas cruzadas, pero tampoco es que es tan insólito lo que hemos hecho. Eh, yo leí la novela de Juan, que me encantó, y después hablaremos por qué. Y Juan, me siento así muy honrada, leyó El Río. Eh, Casi que sin querer, Juan y yo estábamos así caminando para encontrarnos, ¿no? Es curioso porque me gusta la anécdota. Nosotros nos conocimos en un congreso al que me invitó Vero, justamente, que es el Orbis Tertius, un congreso de literatura divino que se organiza en La Plata. Tuve la suerte de ir para allá y en esa visita te conocí, Juan, ahí en un recreo que había donde todos estaban ahí tomando y comiendo cositas ricas. Y vos me contaste que estabas casi terminando la novela o releyéndola, algo así. Nos presentó Juan, otro Juan, Juan Bautista Useide, un gran amigo. Y y digo que es curioso porque por un lado compartimos epígrafe y no es tan común compartir Ujú. epígrafe de novelas distintas, porque aparte no es con El Puente de las Brujas, o sea, mejor dicho, El Puente de las Brujas comparte epígrafe con Batán, que es otra novela que he escrito, Ujú. y que hoy hablaremos del río, pero el espíritu es completamente del río. Para mí eso fue genial, como en una obra tan distinta a Batán y al mismo tiempo como el epígrafe también calzaba justo, ¿no? Que vos recién estabas compartiendo la música de Citarrosa. Divino, divino. Bueno, no sé, ¿por qué elegiste vos ese epígrafe? A mí me encanta. A ver, Yo puedo decir por qué lo elegí yo, pero vos por qué. bueno, en mi caso particular estaba, fue como la gran mayoría de las cosas que me pasaron con la novela fue un feliz accidente, digamos. Estaba tiendo a escribir con música de fondo y donde encuentro algo que me gusta, esa música está dando vueltas constantemente una y otra vez, es casi como parte del proceso encontrar la música que lo va a acompañar. Y la verdad, nunca había escuchado demasiado Citarrosa hasta que me puse a escribir la novela. Y de hecho, creo que más allá de conocerlo, pero el primer acercamiento, lo primero que me generó algo de curiosidad para buscarlo más puntualmente, fue justamente leer el epígrafe y leer la importancia que tiene Cita Rosa dentro de Batán. Eso dije, ok, vamos a ver por qué esto es un punto tan gravitacional dentro de la novela. Y creo que a partir de ahí como que entró realmente en mi radar. Con la música de fondo y rotando entre canciones que quizás escuchaba más, cada tanto parecía su alma. Y me quedó grabado y primero mi intención era usarla como separadores de la novela, que cada parte de la novela fuera uno de los puntos estos que propone el comienzo del epígrafe, que para quienes están escuchando y no conocen la canción, primero escuchen la canción, y segundo dice así, eh, la soledad son cuatro mundos, el de la mentira, el de la vergüenza, el del miedo y el de la soledad. Yo lo termino ahí, pero Débora sigue el verso siguiente que dice, ¿quién pudiera amar después de roto? Eh, y, y fue como ese encuentro, digamos, ¿no? Me gustó la idea de pensar esos mundos y esa soledad constituida por esos componentes. Y me pareció que, de alguna manera que no me esperaba, eran los componentes que construían al mundo de Javier, del personaje de la novela, y no lo dudé. Los otros epígrafes que estaban desde antes, que eran seguros, volaron por el camino, pero quedó Cita Rosa, que apareció como un paracaidista en realidad. ¿Y Sí, vos? no, ¿Por qué? yo porque el padre de Batán no podría haber, a ver, creado una atmósfera más fiel a ese personaje que no fuera el propio Citarrosa. De hecho, aparece como un personaje en la novela, sin ser un personaje. Su presencia, vos dijiste ahí gravitacional, ¿no? Me gusta esa palabra. Su presencia está dando vueltas, ronda toda la novela. Este, pero
pero me gustó mucho reencontrarlo y sobre todo reencontrarlo como en una reversión, ¿no? Porque bueno, hay que decir esto, la novela de Juan, publicada hace muy poquito, que ya dije que es una belleza. Realmente digo, no lo digo ni para alardear, ni para que él sea grande, pero realmente disfruté muchísimo, muchísimo de leerla. Yo a él le dije, me gustaron muchas cosas. Una es el arranque, que me parece que tiene un arranque tan lindo que cuando lo empecé a leer me quedé ahí, ¿no? Lo marqué y después dije, bueno, necesité como mi momento para estar en esa casa. Este, y ahora vamos a contar un poco, en estas lecturas cruzadas puedo leer ese arranque. Y la verdad, Juan, es que me llamó poderosamente la atención la dimensión poética del texto, ¿no? Tenés así como un manejo de las pausas. No me quiero poner como muy precisa, pero voy a contar una anécdota, que es que hace poquito, que parece, yo creo que fue en otra vida, pero fue en la pandemia, tuve el gustazo de hacer un taller con Gloria Peirano sobre sintaxis literaria. Ella es jefa de cátedra de morfología y sintaxis en la UNA, en la carrera sobre escritura y artes de la escritura. Bueno, por supuesto que ahí estuvimos viendo distintos aspectos de la sintaxis literaria. Y yo no veo la hora de que alguien que es experto en ese tema, que es Gloria, lea la novela, porque digo, tenés un manejo de una sintaxis tan diferente. Quiero decir, todos lo pueden leer y es completamente entendible, pero hay un juego ahí de crear un nuevo orden, y es un orden como con una demora, con un tiempo, con un tipo de pausa, ¿no? Que también, bueno, es acorde a lo que le pasa a Javier, que es el protagonista de la novela, ¿no? Es un hombre que está ahí en la espera, y en esa espera él llega a su pueblo, a su casa de toda la vida, porque su padre está enfermo, su mamá falleció, y en esa espera suceden cosas. Y yo creo que pasaron cosas. Yo creo que de una manera muy orgánica, muy integral, se articula tu poética con los acontecimientos que vas contando, ¿no? Lo que sería el clima, la atmósfera del texto, que es muy difícil de lograr eso. Y yo creo que eso está súper logrado. A mí me gustó mucho, he marcado un montón de cosas, que algunas hablaremos y otras después otro día hablaré con Juan, pero realmente disfruté mucho de la lectura, muchísimo. Y volviendo a Citarrosa, lo que quería decir es que la novela está dividida en 4 partes. Entonces, tal vez vos nos quieras contar un poco de eso, Juan, de la estructura interna que leíste a esta novela. No sé si primero la pensaste y después el epígrafe te vino súper bien, o sospechando que ese podía ser el epígrafe, pensaste las 4 partes. Porque te juro que yo no sabía que me quedaban 2 hojas y casi que imaginé que terminaba en un lugar que después te voy a decir, no les vamos a decir a todos los oyentes, pero y me encantó como ese bonus track, pero perfectamente, que era la parte 4, ¿no? No sé si nos querés contar vos eso. Bueno, primero, muchas gracias por todo lo que dijiste. Es una cosa que no sé cómo reaccionar, la verdad. Muchísimas gracias. Ya después voy a contar otras cosas que tienen que ver con el proceso, pero bueno, en relación a las partes, siempre supe que el texto iba a tener 3 partes. Quería una primera parte enfocada sobre todo en la casa y en ese patio y construir ese paisaje. Una segunda parte que fuera un acercamiento con la ciudad, y una tercera parte en la que se empezara a desplomar todo. La cuarta parte
originalmente no era una cuarta parte, sino que incluso tenía una cuestión musical detrás, era una coda que había puesto yo al asunto. Quería algo de esto de repetir lo que había funcionado, lo más atractivo de lo anterior, reconstruyendo algo de lo que, bueno, aparece en esa cuarta parte también. Citarrosa llegó como para quedarse, y cuando yo vi la cuestión de los mundos, dije, lo puedo poner así, y de hecho cuando todavía la coda era solo coda, eh, lo que, lo que hicimos fue, una de las partes era dos mundos al mismo tiempo, porque me sobraba uno, y le tenía que cambiar el orden, porque me parecía encima que cada mundo de los que propone Citarrosa se identificaba con una parte de la novela, me parecía súper súper puntual, pero no en el orden en el que aparecía en la canción. Y ya el trastocar un poco el orden de la canción no me parecía algo tan apropiado. Los editores me marcaron un poco lo mismo también, y preferí que quedara como epígrafe, como algo que sostuviera ese ritmo aparte que yo sentía en la canción de Citarrosa y que quería de alguna manera transmitir. Así que las partes estaban como casi como una manera de irme de los capítulos más tradicionales y de pensarlo de una manera un poco más amplia, salieron las partes. Y, y siempre con esta cuestión de algo musical de fondo. No sé por qué, porque no conozco nada de música, soy horrible. Fui a clase de trompeta y el profesor me echó cuando tenía 12 años. O sea, son cosas que no pasan, pero que sin embargo aparecen acá. Y en el proceso de escritura, en esta cuestión, como te digo, que cayó Citarrosa casi como una herramienta divina como para poder ayudarme a darle forma y construir un aire que creo que está y que hace referencia. Eh, Pasé un par de años en todo el periodo anterior, mientras escribía, porque la novela es relativamente breve, tiene 100 y pico de páginas. Y estuve escribiéndola en cuanto tiempo de escritura, no demasiado tiempo, pero sí hubo muchas pausas y en el medio mucho proceso de lectura y de investigar y de buscar referencias por todas partes. Y los chicos de la editorial, Agus, bueno, de Malicia justamente, pueden dar testimonio de que yo llegaba una vez por semana y decía, bueno, necesito un libro que me hable acerca del agua, que hable del río, que me dé un poco de esto. Así te conocí, Débora. O sea, nos vimos por primera vez en el Orbis Tertius, pero te conocí un día que Agustín me dijo, ¿y leíste a Débora? Y ahí leí El Río. Después leí Batán, y como que empezó por ese lado. Y después, aunque no me conociste vos a mí, te conocí cuando fuiste a leer al China. Hasta que choque Chino con África, una noche en la terraza, te escuché leer El Río ahí también. Que leíste una parte de El Camino de las Trincheras, de esa parte de la novela. Sí. O sea, me acuerdo de ese detalle también. Y bueno, terminó siendo un poco de eso. Entrar al río fue una manera de entender, una manera, al río, digo, a tu río, una manera de entender de qué manera hacer hablar al paisaje, hacer hablar al río, y algunos de los pasajes que leí en tu novela, ahora que la estaba releyendo justamente para poder compartirla un poco mejor, y estaba seleccionando fragmentos que quería leer y demás, me volví a encontrar con esos momentos que dije, bueno, sí, algo parecido a esto quiero hacer. Algo parecido a esto quiero apuntar. Bueno, muchas gracias, qué honor. Yo también, leyendo a otros, dije algo como esto quiero hacer. De hecho, fue la primera novela que escribí, así que tenía una claridad que era, no puedo decir pura imitación, pero sí una gran inspiración en otros textos. Por supuesto que Conti está ahí, Wernicke está ahí, Alfredo Varela también, ¿no? Bueno, después hizo la película Las aguas bajan turbias, pero el libro se llama El río oscuro. Fueron de gran inspiración, y eso siempre está bárbaro, ¿no? Que los libros estén en diálogo, que los textos estén en diálogo. Yo tenía miedo que mi perro, que está ahí, viste, al estilo Apache, ¿no? Quiero decir que en la novela de Juan hay 3 perros que son geniales, y que ahí lo están cercando
al pobre Javier, así que espero que mi perro me deje un poco más tranquila que los otros tres a Javier. Pero, bueno, qué bueno esto que comentabas. Siempre tiene su dificultad, ¿no? Pensar en la estructura que le vamos a dar a una novela. A veces uno la ve al final, no sé, qué sé yo, en mi caso no tenía tan clara cómo iba a ser la estructura y después se fue armando, ¿no? De hecho, me gustó que vos dijiste lo del camino de las trincheras, que es cierto, ahora recuerdo que aquella noche leí esa, o un fragmento de esa parte, y de hecho el archivo en mi computadora siempre se llamó Los tiempos del arroz. Nunca se llamó Claro. Río. Ujú. Se llamaba Los tiempos del arroz, que de hecho el camino de las trincheras se empieza así, ¿no? En los tiempos del arroz fueron los del agua, algo más o menos así. Yo disfruto muchísimo de ese momento, el de la estructura, cuando uno empieza a pensar la estructura. A veces, a veces se dan conjuntamente, pero a veces no, Ujú. porque tampoco frenarse a la hora de escribir cuando no le encontramos la vuelta, ¿no? A la estructura. Me parece que No, ni eso hablar. es un poco también como, bueno, no sabemos bien todos quiénes están del otro lado, pero me parece que para los que escuchan está bueno también saber eso, ¿no? Que uno no, el secreto es no frenarse. El secreto es seguir escribiendo, después la forma uno la va encontrando. Creo que es el propio texto, ¿no? También el que va ayudando a dar la forma. Por supuesto que uno toma decisiones y es clave que lo haga. No es que el texto se escribe solo, no, la verdad que no. Pero, pero está bueno también dejarlo correr. Yo pensé algo, no sé, quería comentarte algo respecto del Puente de las Brujas y no sé, para que después lo conversemos, que es que Ujú. y hoy le decía a Diego, que creo que está acá, participando, escuchando, que cuando lo empecé a leer el libro, claro, mi propia experiencia de Río es el delta, la isla y también la parte continental del delta. Ujú. Y tardé, aunque vos diste las señales, tardé en reconocer ese territorio patagónico, ¿no? Porque, bueno, ahí está Diego. Hola, Diego. No, pero Ujú. ¿sabés por qué pensaba? Porque digo, al fin y al cabo, eh, todo lo que rodea un río en un punto, aunque el territorio que lo rodee sea diferente en términos topográficos y en términos climáticos, hay una vida de río o de ribera que termina siendo muy parecida, porque acá el comportamiento de estos personajes toscos, callados, vos en un momento decís algo así que, digo, solamente alguien que se perdiera y ni aún perdiéndose encontraría ese lugar, ¿no? Está, por supuesto que está muy bellamente dicho y yo lo estoy recuperando como puedo, pero, pero digo, hay algo del comportamiento de esos hombres de río. Yo pienso y digo, el padre de Javier se parece al viejo de Sudeste y vive a la orilla de un río patagónico. Y sin embargo se parece mucho a ese viejo, aunque no esté, ¿no? Pero hay señales, porque cuando al final le dicen ojco como tu padre, o algo así, Ujú. ¿no? Digo, Sí, sí, vos sí. ahí, uno ahí empieza a reponer toda esa información, o cuando haces la descripción de esa casa y demás, hay algo que yo reconocí como propio de cualquier lugar ribereño. No sé, tampoco tiene sentido, porque te iba a decir, no sé cuál era tu experiencia, y la verdad que es una pregunta que a mí me han hecho y un poco es incómoda, ¿no? Porque cuando te dicen, ay, ¿cuál es tu experiencia de río? Como si uno solamente pudiese tener experiencias para poder reconstruir territorios, ¿no? Porque digo, entonces,
Claro. Entonces, no sé, Bradbury viajó a Marte, ¿no? Tal cual. Eh, pero digo, que también quiero creer que hay muchas personas que ingenuamente no van a pensar en lo que es la representación literaria, ni van a hablar de verosímil, ni nada por el estilo. Pero a veces sí, gente que sabe mucho, sin embargo, pregunta, ¿y cuál es tu experiencia con el río? Ahora, toda esa zona del puente, de esa casa, de ese terreno que yo lo imaginaba muy grande, ese río que está ahí detrás, a mí me costaba pensar que el río estaba atrás y la ruta delante, esa ruta por la que pasan camiones, las luces LEDs como estrellas fugaces, mira, podría seguir diciendo un montón de cosas, de elementos que son pequeñitos porque en realidad son pequeños, pero que ayudan a armar ahí, nos ayudan a entender cómo mira Javier, qué es lo que ve, porque claramente podría no haber visto todo eso. Pobre, tuvo la mala suerte de ver lo que hubiese querido no ver ese hombre. Yo no sé hasta dónde querés contar o no de tu novela, por eso no digo nada, ¿viste? Pero No, está bien. Yo creo que en relación a qué se puede contar y qué no se puede contar, estamos en una instancia en la que yo creo que lo que vale de alguna manera es el relato y no tanto hacia dónde o cómo llegamos a eso, pero eh, hay algo que me quedé con esto que me llama la atención, justamente, decís que te costó ubicar porque como esta cuestión de los ribereños es casi lo mismo, independientemente de qué ribera sea. Mientras estaba, así como, y aparte es otra cosa también, como vos decís que el archivo, la computadora tiene otro nombre, que nunca fue el río en la computadora. El Puente de las Brujas nunca fue el Puente de las Brujas en la computadora tampoco. ¿cómo se El Puente de las llamaba? Brujas era Otro cadáver del río, se llamaba Ah, el libro. Fue una de las decisiones antes de la publicación, fue el cambio del título, pero, y originalmente, perdón, antes de ser Otro cadáver del río, era Otro cadáver de los ríos. Pero Juan Duiseide, justamente, que estuvo ayudándome, escuchando mucho del proceso de escritura, me dijo, ¿por qué no le cambiás los ríos por el río? Porque todos los ríos son el mismo río. claro. Y es eso, es tal cual eso. O sea, es la misma ribera, independientemente de dónde se mire, aunque la humedad no esté, o sea, otro tipo de frío, o haya otras características, lo que habita alrededor es similar. De hecho, mucho del material, quizás no sé si mucho, pero algo del material que usé para la redacción de la novela lo escribí durante unas vacaciones que me quedé una semana en Tigre y que me subí a un catamarán y que recorrí los arroyos de por allá, los ríos de ahí y los canales. Yo ni siquiera tengo eso de mi experiencia con el río, pobre, del que mira y no entiende eso. O sea, en ese sentido me parezco bastante a Javier también. Eh, y mucho del material que usé para escribir el río, este río patagónico, es material que saqué de mirar la ribera del Tigre. O sea, ¿hasta qué punto se distingue tanto cuando lo que estamos evocando se construye a partir de ahí, digamos? No hay tanto una idea de reproducir eh, tal cual, sino de ver qué es lo que funciona y muchas veces es lo mismo. Eh, Ahora que decías lo del viejo y demás, en el comienzo, bueno, una de las partes que marqué de la novela ahora es esa salida al comienzo del río en la que Horacio avanza con la madre en el cajón, en la lancha, y está el vecino parado en el muelle con el pañuelo. Y dije, este podría ser el padre de Javier, de alguna manera, que está en ese lugar. Y, y me gustó la posibilidad de que sea, a pesar de que hay 2000 kilómetros de distancia entre uno y el otro en la ficción, en lo que queramos pensarlo, ¿no? Pero algo de las personalidades que se repiten. Eh, la verdad que me gusta mucho eso que dijiste de que, bueno, las riberas se repiten, las personalidades que crecen a lo largo de las riberas tienen algo que los llama a ese lugar. Sí, y también yo, bueno, justo compartí hoy en Instagram esta idea, esta maldita costumbre de nuestro país, ¿no?
Me imagino que en otros lugares debe ocurrir lo mismo y que no tenemos la potestad del caso, pero bueno, lo cierto es que en nuestra historia argentina es recurrente encontrar cadáveres a orillas de los ríos. También los hubo a orillas del mar, ¿no? Que eran, bueno, las víctimas de los vuelos de la muerte. Me costó también en el momento en que porque lo cierto es que en la novela de Juan, hablar del río en ese sentido me cuesta, digo, tener como una mirada muy extrañada, porque bueno, pues lo escribí, ¿no? Pero digo, como lectora del Puente de las Brujas, uno no sabe muy bien para dónde va a venir la cosa, y eso está bueno, porque yo incluso en un momento pensé que, en términos de trama, si vos me decís de trama, pensé que tal vez no iba a pasar nada muy importante, porque ese hombre estaba como en duelo, aunque el padre aún no hubiese muerto, ¿no? Estaba como en un duelo de esa casa que dejó, de la madre que ya no está, y un padre que de alguna manera tampoco está. Entonces, para mí fue Juan de una manera muy sutil, voy a contar acá un poquito, porque en esa casa a la que él vuelve, que es su casa de toda la vida, se reencuentra con los 3 perros del padre, porque también tenía una manera muy especial ese padre de relacionarse con los perros, ¿no? Y la gata, que la gata sí podemos decir que era del padre, ¿no? Era la gata que vivía dentro de la casa, una gata que ocupaba un lugar. Y es llamativo como la gata es la que va abriendo camino. Lo que va a hacer digamos, la gata es la que permite, la que conduce al giro que pega esta novela, que es que este hombre se va a encontrar un cadáver en una orilla. Y ahí a mí esa idea, ese momento me estremeció. Incluso como que primero quise no entenderlo, viste que dije, no, como, viste cuando lo lees y decís, no, entendiste mal, Débora, sabía perfectamente lo que estaba entendiendo, ¿no? Pero igual, no pude, por supuesto me evoqué todo lo que fue la desaparición y posterior encuentro de Santiago Maldonado, porque son esos ríos. Digo, porque Es ese río. no es ese río. Me provocó una conmoción fuerte, porque en el río, la novela El río, los cadáveres que se encuentran son los de hace tanto tiempo atrás. Quiero decir, eso no tranquiliza a nadie y es igual de perturbador, ¿no? Pero nosotros como sociedad venimos de un golpe muy duro. Entonces realmente se sintió fuerte ese momento. Y más aún cuando después se va sabiendo más de la identidad de la persona muerta, ¿no? Porque me parece que hay como otro entramado detrás de eso. ¿Y por qué digo todo esto? Porque pensaba y digo, hay patrones que además de lo ribereño, hay patrones que siempre se sostienen, que es el ejercicio del poder. ¿Qué pasa con esos grandes patrones que no necesariamente son patrones de una fábrica o patrones de estancia, ¿no? Digo, en este caso, el comisario, y yo creo que lo que hace más perturbador, y repito la palabra, esta historia es que se conocen todos, ¿no? O por lo menos Javier conoce a muchos. Después están los que fueron llegando, ¿no? Esos otros que cada vez son más otros, porque a Javier lo quieren sumar como a la causa, ¿no? A Javier quieren hacerlo sentir un nosotros. Y Javier realmente es un extraño en ese lugar. Por eso yo creo que pudiste también trabajar lo de la mirada del territorio con un gesto extrañado, porque Javier se siente un extraño aunque sea de ese lugar. No sé si estoy lo correcto. No, sí, perfectamente. De hecho, recién decías, se conocen todos y
un poco la idea es esa, digamos, ¿no? En realidad sería, lo conocen todos, es un lugar en el que tiene un enlace, en el que tiene raíces, y en las que él no termina de reconocerse y por eso lo ve de esa manera, lo ve con esa distancia, y con esa mezcla extraña de tristeza, de vergüenza y de soberbia sin demasiadas razones de ser, digamos. Eh, me, me gustó, mi idea original tenía que ver con esto, digamos, una persona que no es exactamente la persona que era. Siempre digo que uno de los puntos de partida para la novela fue una cita de Joyce, del Ulises, que dice que un fantasma es un hombre que ya no es lo que era por muerte, ausencia o cambio de costumbres. O sea, y algo por el estilo que era mi idea de Javier. Un fantasma en los términos joycianos, alguien que cambió, más allá del tipo, o que se volvió impalpable, justamente, que quiere ser impalpable. Como pasar desapercibido, hacer su duelo, hacer lo que tenga que hacer y desaparecer. Y yo creo que eso ahí está, que aparte mi perro se llama Río. Ahí vengo, pero no por la novela. Ahora les digo, espera. Sino porque lo encontramos yendo hacia un río en Córdoba, una excursión. Obviamente nunca llegamos al río porque encontramos a un cachorrito muy pequeñito que habían tirado. Y bueno, y no quedó otra que se tendría que haber llamado Río Pinto, con nombre y apellido, porque hacia ahí íbamos. Pero bueno, quedó solo Río. Pero volviendo al fantasma, está bueno eso, porque yo creo que él también actúa de una manera, no quiero adelantarme mucho, pero yo creo que en un punto Javier tiene, ese halo fantasmático que él tiene, ¿no? Como que no llega, se parece medio a los personajes de Miyazaki, ¿viste? Que los del viaje de Chihiro, alguno de esos que van caminando por el aire, ¿no? Él está como en otra galaxia. Y yo creo que tal vez por esa manera, tal vez por eso él puede actuar de ese modo, ¿no? Porque en un punto él tiene un grado de complicidad con lo que está ocurriendo, no porque él haya hecho nada, justamente porque no hace nada, creo. Y me parece que eso se sostiene en esta idea de fantasma. No sabemos cómo él hubiese actuado si le pasaba algo parecido en otro lugar o en otras circunstancias, ¿no? Porque hay varias cosas que no se van nombrando, como que van apareciendo. Romina es otro fantasma que está ahí, ¿no? Un poquito, no sabemos tanto, pero sí este hombre que está como desapegado de todo lo que lo rodea. Empieza a vestir las prendas de su padre, primero parece como casual, pero después parece medio como acostumbrarse a eso. No se sabe muy bien qué le pasa a Javier. El entorno habla por él, ¿no? La geografía y el resto de los personajes. No sé qué pensás vos. Sí, no, justamente yo quería un personaje que fuera inepto para hablar de sí mismo, que no tuviese la capacidad de confesar, que no pudiese, y algo, sobre todo eso, no poder confesar nada, digamos. Y por eso la idea era hacer hablar al entorno, que hablara del paisaje, que la manera de mirarse a la que habla. Fue una cosa extraña igual, porque decidir escribir una novela en primera persona y negarse a las particularidades de la primera persona, por decirlo de alguna manera, o a lo que uno espera de una primera persona tradicional, es casi, o parecería contraintuitivo de entrada. Por otro lado, vos también tenés con Horacio un personaje que vive un duelo y que, sin embargo, a pesar de que es una novela que está escrita en tercera persona, se siente en la piel ese duelo de manera explícita, la manera en la que sostiene esa relación con Elena desde el comienzo hasta el final. Sobre todo en las primeras partes, me resultan increíblemente fuertes, el encontrarse con Elena en la cama, todo desde ahí en más muestra ese duelo que está sufriendo, esa manera de hacer las paces y de hacer, a pesar de lo que cuesta, de saber que está enfrentándose a una empresa difícil, de salir con
con la tormenta que se le viene encima, salir, atravesar, a llegar a Trinidad para enterrar a la madre donde le pidió que le entierre, es una manera de ahorrar eso. Y acá, lo podemos nombrar después, lo podemos dejar para otro momento, no sé exactamente cómo marcar el ritmo ni cuánto tiempo llevábamos tampoco. Pero, hablando de esta cuestión de las referencias, hubo una cosa que, sobre todo en la relectura, me llamó la atención y lo voy a preguntar antes que darlo por asumido, digamos, ¿no? Pero lo leí y dije, esto es Mientras agonizo. Es Faulkner. Está buena la pregunta. No, mira, y me pasó muchas veces que me hicieron esa pregunta. Esta novela la empecé a escribir, era muy chiquita. La empecé a escribir, ponerle cuando tenía 25 años. Por supuesto no sabía que iba a ser una novela, no tenía ni idea que iba a ser una novela esto, ¿no? Y yo no había leído a Faulkner. Y un amigo, comienzo el taller con Guillermo Sacomano, que fue mi maestro, lo sigue siendo, es mi maestro, pero digo, no hago más taller durante muchísimos años. Entonces, cuando empiezo a trabajar este texto, aparecen algunas recomendaciones. Y Faulkner aparece como recomendación, pero yo no leí Mientras agonizo. La novela que a mí, yo leí 2 novelas en ese momento. Primero había leído, claro, primero leí El sonido y la furia, que me lo regala un amigo, compañero del taller, y después leí Las palmeras salvajes. Entonces, si yo tengo que decir dónde está Faulkner, está en El Viejo, que es el Mississippi. De hecho, una de las partes del río se llama, la última parte, que también tiene 4 partes, como el Puente de las Brujas, se llama Un río sin orillas. Y en realidad esa frase es una frase sacada de una escena de la novela Las palmeras salvajes. Lo que pasa es que Las palmeras salvajes está dividida, son 2 novelas, que no sabemos bien por qué Faulkner las publicó juntas, porque lo cierto es que uno puede encontrarle la vuelta, pero él nunca dijo por qué las había publicado juntas. Entonces, una es Las palmeras salvajes, que el ambiente es marítimo, no de río, y El Viejo, que así se le llama, el río Mississippi. En esa historia se provoca una gran inundación del río Mississippi, donde todos los presos de la cárcel que está ahí a orillas del río Mississippi, digamos, hay que sacarlos de ahí, llevarlos a un lugar alto, porque, digamos, si no se van a morir ahogados. Entonces, bueno, es toda una historia, les ponen grilletes, qué sé yo, y le piden a 2 hombres que vayan a rescatar a una mujer que había quedado atrapada en un árbol. La cuestión es que en ese momento el bote se les da vuelta y ahí Faulkner, de una manera magistral, dice, no sabía si el mundo se había dado vuelta, si esto, lo otro, o si estaba navegando un río sin orillas. Entonces, claro, Faulkner está, pero no es Las palmeras, no es Mientras agonizo, es El Viejo, es el Mississippi, es esa novela que aparece en las novelas, en Las palmeras salvajes. Por supuesto que después leí Mientras agonizo, pero también está la voz de la madre en Mientras agonizo, ¿no? Sí. Y está como en un mismo tiempo. Acá aparece la voz de la madre, pero es un gran salto hacia atrás, muchos años antes, claro, que se cuenta la historia de la madre. Pero sí. Sí, yo lo pensaba sobre todo, lo pensé sobre todo esa cuestión de la travesía, de llevar a la madre al lugar de último descanso que elige, también en algo de la relación entre Horacio y Elena. Veía las relaciones, por momento decía, este es Cash o este es Darle, esa relación tan íntima que tenían entre sí, y hasta en cierta cuestión de las escenas, bueno,
el río que se desborda cuando están tratando de cruzarlo también está mientras agonizo, que se le va de las manos el cajón que se pierde en el agua. Me iba encontrando con momentos, también se da que estoy leyendo, estoy releyendo mientras agonizo ahora también, y entonces tenía los dos textos a la vez y decía, esto es hermoso cómo resuenan los textos entre sí, me encantaba. De hecho, bueno, lo leí después, ¿no? Por esta secuencia que te digo de lecturas, porque aparte yo estaba muy metida en los ríos de América, por decirte de alguna manera, ¿no? Entonces, mis lecturas eran otras, pero ¿cómo es esto? De hecho, hubo un momento donde yo había pensado incluso otro final para el río, que tal vez tenía más que ver con eso, ¿no? Con esto del el cajón se pierde, no era exactamente el cajón se pierde, ¿no? Pero digo, esa inundación final explícita. La novela corta un poco antes, ¿no? Igual, les cuento, está todo inundado, pero está bueno. No, pero hablando de esto de la inundación o no inundación, me gusta mucho, y si querés, podemos, que tenemos unos minutitos, me gustaría retomar algo que está en tu novela, porque en tu novela el río nunca crece tanto, pero lo que me gusta es esa cosa, que hay un punto donde el agua siempre junta lo que tenga que juntar para que se pudra. No importa si sube 3 metros o si está al nivel, ¿no? El efecto que provoca es el mismo o incluso más devastador. Por supuesto que una inundación asusta y ya en sí mismo es como todo un tema, ¿no? Pero digo, hay una escena, les cuento un poquito, igual es re aburrido que a uno le cuenten escenas, pero me parece que está genial, que es esa escena cuando están hablando el fiscal y el comisario, ¿no? Y supuestamente hablan de pesca. Y están hablando qué hacen con los animales cuando los pescan, qué se hace con ese pez o pescado. Digo, ¿qué se hace en esa transición del pez al pescado? A ver, ¿lo matás de entrada para que, digamos, para que no agonice, para que no se pudra? La perversión del comisario es como tremenda. O sea, ese hombre, ese Bruno, es tan desagradable, y que esa conversación vuelve, y de alguna manera el otro compañero, Mariano, el veterinario, también dice algo parecido, ¿no? Esta cosa de, digamos, hay personas que siempre van a estar ahí como acorraladas en camino hacia la putrefacción. Ya desde una mirada pensando, ¿no? Que son poca cosa, que son basura, digo, lo que se puede pudrir es lo que no tiene, lo que tiene el valor de descomponerse. Por supuesto que acá los elegidos no se pudrirían, aunque estén tremendamente corruptos, ¿no? Aunque sean tremendamente corruptos. Me gustó esa idea de ese río que no amenaza con subir. Acá la amenaza es otra, acá la amenaza es que no pase nada, ¿no? Me parece a mí, que es tremendo. Es tremendo eso. No sé si querés que lea, si querés que lea ese fragmento. Si lo querés leer, me parece fantástico. Yo también marqué algo que me gustaría leer del río, y no sé bien cómo vamos a llegar con el tiempo, pero me gustaría muchísimo escucharte a vos. Mira, faltan 9 minutos. Yo leo y si no, nos despedimos y ya nos leerán. ¿Está? Dale. Bueno, la escena es que se encuentran, como dije, el comisario y el fiscal, ¿no? Y están llamando el protagonista, que es Javier. Dice, en algún punto me llaman, me hacen pasar. Bruno, que es el comisario, y el fiscal hablan de pesca.
Discuten carnadas, señuelos, equipo y aquellos recovecos en el río donde han levantado los mejores trofeos. Comparan precios, guías, preferencias, anzuelos simples o triples, con o sin rebaba, poco ortodoxos. Miden la pieza mayor. Hablan como si no estuviera. En mangas de camisa, el fiscal. Mientras habla, sin mirar, se toquetea la corbata, juega. Estira el largo, la acomoda sobre la línea de botones de su camisa, levanta la punta y la deja caer otra vez. Esconde y revela el extremo delgado que corre detrás del grueso. Cuando se ríe lo hace con la nuca, apretando el cuello de su camisa y por demás, hasta que la risa, ya medio muerta, se vuelve una tos y después se apaga. Cede la palabra con un movimiento del mentón. Parado junto al escritorio, a un lado de la silla que le cedió el fiscal, Bruno escucha con paciencia. Sin dejar de sonreír, asiente incluso cuando se opone. Hace gestos con una mano, abre y cierra y cae. Luego se levanta y señala algo, puntea 2 palabras y se desploma de nuevo. Presenta la palma, los nudillos. La otra muere sobre la mesa con el diario de hoy. Es verdad que a ciertos bichos los tenés que matar ni bien los pescás, ahí nomás. El dedo índice tieso golpea la madera del escritorio. Ahí mismo. Así evitás que la cosa se pudra después. Por la sangre, ¿viste? Todos sus dientes alineados en una medialuna filosa. Se estanca, se oscurece y después ya no es lo mismo. Le cambia el gusto. Bruno levanta el dedo del escritorio y lo lleva hasta la frente apuntando al techo. El fiscal se acomoda en la silla para seguirlo mejor. Pasa un brazo sobre el respaldo. A los gallos, por ejemplo, a esos hay que cortarles la púa mientras se sacuden en la arena y abrirlos desde las agallas. La mano desciende, esconde el índice y alarga el pulgar, que recorre la garganta de izquierda a derecha. A menos que quieras amargarte después. La mano vuelve a la mesa. ¿Cómo? Ah, no, me parecía como que se había cortado. Ah, no. Ah. Entonces, hago un salto, ¿no? Y dice, Bruno deja de sonreír, pero extiende los brazos en cruz excusándose. Si voy a seguir pescando, quiero que los que yo agarre se mantengan frescos. ¿De qué me sirve tanto esfuerzo si después se me van a terminar pudriendo en la orilla? Niega el fiscal. La cabeza de un lado al otro, de tan incrédulo hasta parece ofendido. Coleteando en agua estancada, cada vez más sucia, cada vez más caliente. Pero es agua al menos. Bruno alarga las manos con las palmas al techo, piadoso, mientras los bichos no se den cuenta que no hay escapatoria, que el agua se termina ahí donde empieza y que no hay vuelta a la corriente, van a seguir tratando de sobrevivir. Es una cuestión de instinto. Vive y deja morir. Es bárbaro. Es bárbaro. Aparte te digo algo, yo ya me marqué porque yo siempre me quedo con algunas frases. No hay vuelta a la corriente, me pareció genial. Esos pobres bichos ahí atascados aparte los ríos patagónicos tienen mucha piedra, ¿no? Entonces quedan ahí, me encantó. Me gustó mucho toda esa charla entre ellos. Yo no sé, Juan, si nos va a dar tiempo a leer, porque quedan muy poquitos minutos. Así que, podemos... Tengo 2 fragmentos, en realidad había marcado un fragmento más largo, que es un vistazo del río que me encantó, que me pareció estéticamente increíble, pero también había marcado 2 fragmentos muy cortitos que hablan del río de otra manera, y que es donde quizás yo cuando estaba escribiendo mi río, me encontré con el tuyo, digamos, donde encontré una estrategia. Y son 2 fragmentos breves, los leo rápidamente. Dale. Pero no siempre del río bajaban barcos y agua limpia. Las crecidas traían animales muertos, camalotes, troncos, chapas, zapatos, colchones, muebles, botellas. Todo lo que encontraba a su paso y el agua arrastraba sin darle tiempo de hundirse. Esas veces Elena y sus hermanos se acercaban con las cañas de pescar y siempre volvían con algo. Nito, el mayor, era el de mejor puntería. Una vez pescó un reloj que estaba enganchado a un camalote. Desde ese día lo llevaba puesto, aunque nunca funcionó. Esa creo que la reescribí en la novela, esa fragmento.
Está muy Y bien. uno más, Está muy bien. muy breve, ya más cerca del final. Juan le contó que allá el río corría mucho más rápido. Envueltos en medio de la selva y rodeados de agua, los hombres se volvían peores. Por todo querían pelearse. Así como los árboles se cruzaban unos con otros y las enredaderas atravesaban los angostos caminos de tierra colorada, los hombres y mujeres que se metían en el Alto Paraná se enmarañaban. Entonces le quedaba el río, nada más, por donde escaparse. Y volvemos al principio del vivo, digamos, ¿no? Pensando en las riberas que son iguales y en eso. Hay un montón, como te digo, hay un montón de fragmentos en los que me quedé agarrado a ese río, porque me encontré con que era la estrategia que yo quería buscar, era lo que construía eh, esa misma idea, esa misma agua, digamos, ¿no? Casi como si fuese, bueno, parte de esto, de la construcción literaria de la fuente que uno busca constantemente que sacar. Y como decís, compartimos el epígrafe con Batán, pero bueno, acá ahí el tono, es el mismo rey. Digo algo importante. Acá Vero nos acaba de recordar a vos, porque yo no sé grabarla, que no te olvides de grabar la charla. No tengo ni idea cómo se hace, ¿eh? Honestamente, acá donde esto que venía tan hermoso se va al diablo, porque me fijé antes de la configuración y decía que se guardaba sola, pero ahora que dicen eso no sé si se guarda sola, y empiezo a dudar. Eh, Así que si nos quieren tirar la posta en los pocos minutos que quedan antes de que termine, fantástico. Que nos cuenten. Claro. Igual le tiro también una guardarla. Qué sé yo dónde será. A ver, vamos a probar. Igual tenemos que decir esto, Juan. Cuando termine Dispo, Aspo y todo lo que tiene que ser, nos juntamos en La Plata y hacemos ahí algo juntos y que la grabe otro. Y que otro Está la bien, grabe. buenísimo. No, bueno, tenemos Por que supuesto. cortar para que se grabe y probé guardar, tienen que cortar. Cortá, Juan, y Bueno, que sea a lo ver, que sea. Bueno, un placer dale. total. Débora, completamente, completamente. Muchas gracias. No, de nada. Hasta luego. Chao y gracias a todos.